Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva propuesta de la televisión pública, 7.000 millones. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Una propuesta distinta para Televisión Nacional y también para todo el Uruguay, ¿no? Vamos a tratar temas internacionales, vamos a romper con la frontera y vamos a ir más allá. Correcto, vamos a conocer otros mundos, otros puntos de vista, todo esto en 60 minutos hasta las 22 horas. Estamos en vivo por la televisión pública. Y qué mejor el tema de inicio de este programa que tener una elección que terminó hace 24 horas y todavía no está definida. En Perú todavía no se sabe quién es el próximo presidente de la República. Sí, una segunda vuelta muy ajustada entre Kuczynski y Fujimori, cuando todo parecía, según las encuestas, que Fujimori iba a ser la nueva presidenta de Perú. Vuelven a fallar las encuestas y es Kuczynski el que tiene una ventaja mínima, pero una ventaja. Antes de ir al tape, te propongo compartir los últimos resultados, actualizarlos a esta hora. 94% de los votos escrutados a nivel nacional. Pedro Pablo Kuczynski tiene el 50,28% de los sufragios, mientras que Keiko Fujimori tiene 49,72%. Sí, lo que es importante aclarar es que todavía faltan los votos que vienen desde el exterior y lo que Keiko Fujimori dice el Perú profundo y tiene mucha esperanza de que allí pueda acortar esa ventaja y pasar a ser la futura presidenta de Perú. Por algo ninguno de los dos candidatos hasta ahora dio declaraciones firmes sobre qué es lo que puede pasar, así que te propongo compartir los datos centrales y ya viene Álvaro Padrón para analizar estas elecciones en Perú. Kuczynski, de 77 años, había ganado terreno en las últimas semanas con promesas de respetar la democracia y acelerar el crecimiento económico. Pero también recibió un impulso al ser considerado por distintas agrupaciones políticas como la última oportunidad para detener el regreso de un Fujimori al poder. Con la carga de su apellido, Keiko sufrió protestas de muchos peruanos que no olvidan el autoritarismo de su padre, Alberto. Los dos candidatos prometieron durante la campaña que mantendrían el modelo económico que hasta hace unos años hizo crecer al país minero mucho más rápido que a otros vecinos latinoamericanos. Kuczynski fue un banquero de inversión, también funcionario del Banco Mundial y ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Si se confirman los resultados parciales, Fujimori, de 41 años, habría perdido por segunda vez la oportunidad de convertirse en la primera mujer en gobernar Perú tras haber caído en 2011 frente al saliente presidente Ollanta Humala. En esa oportunidad, Fujimori había recibido en segunda vuelta el apoyo de Kuczynski. Ahora el estrecho margen entre ambos alimenta las esperanzas de Fujimori y frente a sus seguidores la candidata pidió paciencia. Kuczynski ha tenido dificultades para conectar con los peruanos de menores recursos económicos que lo ven con escepticismo por su cercanía al empresariado y su educación de élite. De lograr llegar a la presidencia, tendrá que lidiar con un parlamento unicameral en donde el partido Fuerza Popular de Fujimori tiene mayoría absoluta. La agrupación del candidato, Peruanos por el Cambio, solo logró 18 bancas en la primera ronda electoral y por eso también tendría que buscar acercamientos con el partido de la líder izquierdista Verónica Mendoza, que decidió en los últimos días respaldarlo. Aunque muchos creen que el gringo está demasiado grande para gobernar, es uno de los pocos políticos importantes en Perú que no ha estado envuelto en escándalos de corrupción y eso también parece haber jugado a su favor. A diferencia de su cruzada anterior por llegar al poder, Fujimori esta vez intentó alejarse de su padre, que pese a todo, aún es elogiado por muchos tras haber acabado con la guerrilla y sentado las bases para la expansión económica. Fujimori había prometido una mayor inversión en proyectos de infraestructura para avivar la demanda interna y recuperar el ritmo de la economía, que se ha desacelerado en los últimos años por los menores precios de las materias primas. Pero Kuczynski asegura que su destreza es lo que atraerá inversión privada en grandes proyectos para explotar los recursos naturales, muchos paralizados por protestas sociales. Y bueno, y recibimos a partir de este momento a Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido a 7.000 millones. Muchas gracias, mucha suerte y felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, es un gusto recibirte y desde ya la pregunta tiene que ver con esta paridad que hablábamos recién. Se ha dado en otras elecciones en América Latina. Parece que hay una polarización evidente, ¿no? Parece una tónica, ¿no?, de la región que confronta proyectos políticos que en la sociedad ubican mucha paridad y lo que pasó en esta elección, lo que está pasando, es increíble, ¿no? Estamos todavía sin poder definir, fíjense en que en 16 millones la diferencia son 100.000 votos, se va achicando, ustedes lo decían recién, la expectativa de Keiko es que los
últimos votos que lleguen, no tanto del exterior, sino del interior profundo de Perú, la acerquen. Entonces es una paridad increíble. Sí, básicamente que está dada también por los sistemas electorales que apuestan a una segunda vuelta electoral. Así se produce más una polarización. En este caso, no sé si podemos hablar de proyectos políticos o desde el punto de vista económico muy diferentes entre ambos. Es verdad, porque además recordemos, justamente a partir del balotaje, lo que hubo fue una primera vuelta bastante más clara en diferenciación de proyectos. De hecho, un sector de izquierda nuevo, llamado Frente Amplio, que tiene referencias muy fuertes a nuestro país, optó por hacer una presentación propia, tuvieron una paridad en donde podrían haber llegado incluso a la segunda vuelta. Fue muy poca la diferencia entre, como ahora le dice todo el mundo, PPK y la oferta del Frente Amplio. Y si ustedes vieron, en estos días estuvo en Montevideo la líder de ese grupo del Frente Amplio y anunció incluso públicamente el apoyo a lo que vendría a ser esa oposición a Keiko. Lo que terminó pasando al final es un anti-Fujimori. Se recordó esa etapa, se asoció mucho a Keiko, a su padre, y eso cambió radicalmente porque ella tuvo una diferencia importante en la primera vuelta. Y si uno suma al segundo y al tercero en la primera vuelta, se da cuenta que es exactamente la paridad que hoy tenemos. Entonces, era previsible en la medida que en la primera vuelta sí hubo una diferencia, y desde el punto de vista político hay mucha similitud con una imagen del partido de Keiko más conservador, sobre todo más duro en materia democrática. Entonces, hay muy fuertes cuestionamientos a la historia de su padre, a lo que fue el golpe de Estado, a la pérdida de libertad democrática, a la violación de derechos humanos y en el último periodo una fuerte asociación con el narcotráfico. Estas cuestiones golpearon muy duro la candidatura de lo que todos pensábamos iba a ser la presidenta segura. Ahora, declaraciones como la de los últimos días de Keiko, que sostuvo que su padre no era culpable, pero que si ganaba no iba a utilizar los métodos del gobierno para meterse en ese tema, le terminaron jugando en contra también en ese panorama. El factor anti-Fujimori fue el determinante de los últimos 10 días. Cambió la correlación de fuerzas, hizo que hoy tengamos este escenario de posible gobierno de PPK. Entonces, con esa lógica, el discurso se instaló desde la mirada histórica del Fujimori, que es, digamos, está preso Fujimori, ¿no? Correcto. Y es un recuerdo que, aunque no tiene un relato histórico, digamos, objetivo y consensuado en la sociedad, para la parte de la población que estaba por definirse fue determinante. Y es sorprendente ver la unión de un sector muy conservador, sobre todo en términos económicos, que es del candidato ahora de PPK, y la izquierda que al final dijo: vamos a apoyar para enfrentar lo peor, no para apoyar a este gobierno. Entonces, ahí también se abre algo que es típico hoy en América Latina, que es la dificultad de gobernabilidad post-elecciones. Es decir, no quedan gobiernos sólidos, quedan gobiernos muy divididos, sociedades polarizadas. En este caso, el Parlamento va a ser siempre de mayoría de Keiko, porque en la primera vuelta se definió el Parlamento y ahí tiene mayoría en el Congreso. Incluso tiene más votos la izquierda que el otro partido. Entonces, la composición del Congreso, como le llaman ellos, Parlamento le llamamos nosotros, también va a ser una dificultad de gobernabilidad. Uno se pregunta qué es lo que pasa con Perú, por qué el apellido Fujimori está tan relacionado a ese país, qué es lo que ha dado a lo largo de los años. Y tenemos que pensar que hubo 10 años de gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, con un autogolpe en 1992 e incluso un tercer periodo ganado a través de las urnas, aunque ese tercer periodo se cuestionó mucho. Si les parece, vamos a repasar lo que ha sido la historia de Alberto Fujimori. Descendiente de migrantes japoneses, Alberto Fujimori nació en Lima el 28 de julio de 1938. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Gran Universidad Escolar Alfonso Ugarte de Lima. En 1957 ingresó a la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En 1984 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de dicha universidad, de la cual poco después fue elegido rector. Las elecciones de 1990 prometían terminar con la grave crisis económica generada durante el gobierno de Alan García Pérez. En la campaña se enfrentaron en primera y segunda vuelta Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y Alberto Fujimori como cabeza de Cambio 90, formación política que el mismo Fujimori fundó en 1989. Todas las dificultades que la sociedad, que los políticos
nos han dejado como herencia. En 1990, Alberto Fujimori fue electo presidente de Perú. Una de las primeras medidas adoptadas por su gobierno fue la realización de un fuerte ajuste económico que durante toda su campaña electoral había prometido evitar. Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado que abolió la Constitución de 1979. Como presidente de la República, primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia. La población, ilusionada con el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, como se lo denominó, y ante la creciente amenaza de los grupos extremistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, apoyó en su gran mayoría la medida. La OEA aceptó rápidamente la situación y no puso mayores objeciones. Se conformó entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático, el cual elaboró la Constitución de 1993 que permitía la reelección presidencial inmediata, a diferencia de la de 1979, que la prohibía. Transcurridos los primeros 5 años de gobierno, Perú registraba excelentes índices de crecimiento económico, una mayor confianza en la viabilidad política y un mayor respeto por las instituciones públicas. En ese contexto favorable, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales realizadas en 1995, tras derrotar al ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. En los años siguientes, la crisis económica, el marcado acento autoritario del presidente y los cada vez más sonados casos de corrupción en el gobierno terminaron por minar la credibilidad y popularidad de Fujimori. En el año 2000, Fujimori logró ser reelegido, pero esta tercera elección presidencial fue duramente criticada, dentro y fuera de Perú, por las fundamentadas denuncias de fraude. La situación se agravó con el descubrimiento de un video que involucraba a Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, en un caso de corrupción. Montesinos huyó del país y la tormenta política acabó provocando la división del propio Fujimori, la detención por corrupción de gran parte de sus ministros y el autoexilio de Fujimori en Japón. En 2001, después de la captura de Montesinos, las autoridades judiciales acusaron a Fujimori de cargos de corrupción, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tras varios pedidos de extradición por parte del gobierno peruano a su homólogo japonés, que fueron denegados, en noviembre de 2005, Fujimori llegó de forma inesperada a Santiago de Chile, donde fue detenido y puesto en libertad condicional bajo fianza 6 meses más tarde. En septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó su extradición a Perú, donde la justicia inició de inmediato el primer proceso en su contra. El 7 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Perú condenó a Fujimori a 25 años de prisión al hallarlo responsable directo del asesinato de 25 personas y de 2 secuestros, crímenes perpetrados durante su primer mandato presidencial. Otro juicio, celebrado a fines de septiembre de 2009, encontró a Fujimori culpable de los delitos de espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y sobornos a parlamentarios, por lo que se le condenó a otros 6 años de prisión. Bueno, veíamos la historia de Fujimori y eso que tanto choca en la imagen, ¿no? Vemos a un japonés, decíamos descendiente de japoneses, cuando la situación se le va de las manos, Fujimori sale rumbo a Japón, allí es donde encuentra resguardo. Y vemos a Kuczynski, que también es extranjero, ninguno de los dos te da la imagen de lo que es un ciudadano peruano. ¿Por qué pasa eso en Perú? Es difícil de entender para nosotros, porque estamos hablando de presidentes. En este caso ahora se le dice, despectivamente lo veíamos, el chino, ¿no? Y a Kuczynski se le dice el gringo, porque es de origen además europeo, padre alemán, madre franco-suiza, los dos casados con extranjeros, norteamericanos. Entonces es raro, ¿no? Es esa cosa que uno la política la siente como una lógica más de pertenencia nacional. Primero, en el caso japonés, claramente la migración japonesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el hecho de estar del lado del Pacífico a nosotros nos llama la atención, para nosotros es muy común el otro cruce con el lado europeo, para ellos es muy fuerte la cultura asiática, y yo creo, me quedé con una imagen, ¿no? ¿Por qué es tan popular
digamos, una sociedad tan ajena a lo que es para nosotros la lógica latinoamericana. Y hay que recordar, ahí se hacía muy bien en este relato, que el Fujimori surge muy de abajo, con una lógica muy popular, incluso en un momento confrontando con un líder culturalmente muy fuerte como Mario Vargas Llosa. Hay una frase fabulosa en una época que en la campaña de Mario Vargas Llosa decían: Mario presidente, el chino es el sirviente. Con esa imagen que a nosotros nos chocaría muchísimo, se hizo campaña y en realidad lograron que creciera Fujimori. Y hoy Keiko también recoge eso. Hay que entender que hay una enorme popularidad detrás de estos dos candidatos que tiene que ver con su base más pobre. Son dos grandes recolectores de votos en los sectores pobres de la sociedad. Mientras que por su lado, el resto del sistema político histórico que enfrentó a Fujimori venía más del lado intelectual, más del lado de la derecha y una cierta centroizquierda. Ahora es el caso de un empresario. Entonces, la idea de la comparación, la China y el gringo, la China tiene mucho más que ver con lo popular. Y el gringo tiene mucho más que ver con lo empresario, con el dinero. Entonces, esa confrontación también estuvo presente. Son categorías que nos cuesta muchísimo a nosotros entender, que tenemos un sistema de partidos donde lo que se discute más que nada son los programas. Pero en Perú esto sigue organizando a la sociedad. Bien, Álvaro, te propongo para el segundo bloque ir hacia otros temas vinculados también a Perú, más que nada con las perspectivas económicas de esa nación, que es la que más ha crecido en promedio en América Latina en la última década y parece que va a seguir creciendo por encima de los promedios, una economía basada en la minería y también en otros temas que vamos a abordar en un ratito. Ahora vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Sí, antes de ir a la pausa, les proponemos compartir distintos hechos históricos que se dieron un 6 de junio como hoy, pero que también se dieron en los días de la siguiente semana. Así que nos vamos a la tanda recordando algunos otros acontecimientos que se dieron en la historia a nivel internacional. Ya venimos. En Rusia, Alexei Pasitnov inventó uno de los videojuegos más famosos de la historia, el Tetris. Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra y del tenis, el deporte favorito de su creador. Las versiones de Tetris se vendieron para una amplia gama de plataformas, pero la más exitosa fue la de Game Boy, lanzada en 1989. En 2007, Tetris ocupó el segundo lugar en los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos para Imagine Game Networks. En enero de 2010, se anunció que el Tetris vendió más de 100 millones de unidades para teléfonos celulares solo desde el año 2005. El río Paraná inundó y destruyó la ciudad de Santa Fe, en Argentina. La inundación afectó un tercio del área urbana, dejó un saldo de 23 muertos y más de 130.000 personas evacuadas de sus hogares. Apareció el pato Donald. Donald protagonizó varios dibujos animados e historietas. Mientras que las animaciones del simpático pato tienen amplia popularidad en los Estados Unidos y el resto del mundo, los libros de historietas semanales y mensuales tienen su mayor popularidad en gran parte de los países europeos, especialmente en Noruega y Finlandia, aunque también es un personaje muy aceptado de otros países como Alemania, Dinamarca, España, Italia, Holanda y Suiza. La mayoría de las publicaciones son hechas por la filial italiana de Disney y por Egmont en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suiza. Los hermanos Lumière presentaron en París la fotografía en color. Las placas de vidrio Autochrome salieron del mercado ese año, siendo el primer sistema comercializado y el único disponible en color hasta 1935. Se debió a la gran aportación de los franceses Auguste y Louis Lumière, que idearon un sistema de rejilla en la cual la placa era recubierta de minúsculos granos de fécula de papa tenidos. Francisco de Garay fundó la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires, capital de la República Argentina, que anteriormente había sido fundada en 1535, pero que fue destruida por los indios. En la llamada primera fundación, Pedro de Mendoza llamó al lugar Real de Nuestra Señora Santa María de Buen Aire. Con la llamada segunda fundación, se fundó oficialmente la ciudad, nombrada Ciudad de la Trinidad. De todas formas, sus habitantes siempre la nombraron como Buenos Aires, pero ese pasó a ser su nombre oficial recién en 1996.
Bien, volvemos al tema Perú. Todavía no tenemos resultados oficiales, no hay declaraciones ni de Pedro Pablo Kuczynski ni de Keiko Fujimori. Estamos atentos en la producción a ver si tenemos novedades antes del cierre del programa. Ahora vamos al ángulo un poco más desde el punto de vista económico. Dentro de una región como América Latina, específicamente productora de materias primas por excelencia, Perú tiene la minería como gran destaque desde hace muchísimos años, ¿verdad? Sí, es un típico caso de producción primaria de América Latina. Y en el último periodo, aún con un crecimiento que a veces engaña, porque uno mira la cifra del crecimiento y no cualquier crecimiento es bueno. En este caso es el crecimiento a partir de la dependencia de las materias primas, sobre todo de las compras del sudeste asiático, China en particular. Y que está muy dependiente de precios internacionales. Y aumentó muchísimo la dependencia y está pasando por la misma fase que todo el resto de caída, no al nivel que estamos en otros países, en donde habíamos logrado mayor diversificación de productos. Ahí Perú sigue siendo muy dependiente. Eso tiene mucho que ver también con su elenco político, porque hay una relación entre el poder económico y también la influencia política que sigue determinando que esos sean los sectores más influyentes en la sociedad peruana, con una característica que tiene que ver el tipo de inserción internacional de Perú. Perú es muy abierto al Pacífico, eso importa bastante para este lado de América Latina, porque de alguna manera son los líderes junto con otros países de la Alianza del Pacífico. Va a haber mucho en discusión en los próximos meses sobre esto. Ellos tienen además la sede de la Comunidad Andina de Naciones, el proceso de integración más antiguo de América Latina. Lima tiene esa característica, es una ciudad que capta muchas sedes, al igual que Montevideo. Hay una cierta complementariedad o disputa, según cómo se la quiera ver, y está en la agenda la convergencia entre la CAN y el Mercosur, el hecho de que el Mercosur se acerque a la Alianza del Pacífico, en fin, todos temas que también van a estar en la agenda del próximo gobierno. Sí, y hablamos de la producción en Perú y tenemos que hablar también de la producción de cocaína, ¿no? Porque ese país es el principal productor de cocaína que hay en el mundo hoy en día. Cuando todos piensan que es Colombia y tenemos esa idea de Colombia como principal productor, es Perú. Produce 7.000 millones, para la redundancia, justamente con este programa, 7.000 millones de dólares en cocaína ese país. Se llegó a decir incluso, porque este tema fue de campaña, ¿no? Se llegó a decir que estaban frente a la hipótesis de ser un narcoestado. Efectivamente, el desplazamiento hacia dos lugares, ¿no?, de la lógica del negocio digamos, de lo que son las drogas, es hacia México, que también se ha transformado en un factor determinante desde el punto de vista de la realidad social, y hacia Perú. Entonces, esto afectó muchísimo la discusión de la campaña. Se asoció a Keiko a esa lógica por la herencia de su padre, que tuvo muchos vínculos con el sector del narcotráfico. Entonces, sí, ha habido un debate y Perú hoy es un país incluso considerado peligroso en materia internacional. Muy bien, les proponemos repasar en un informe el narcotráfico en Perú. La producción ilegal de cocaína en Perú genera más de 7.000 millones de dólares. El Braem, en el norte del país, y el Callao son los puntos de salida de los cargamentos ilegales. Los capos de la droga cuentan para ello con la complicidad de alcaldes, gobernadores regionales, policías, fiscales, militares y familias enteras. Según especialistas, el objetivo del narcotráfico es llegar al gobierno porque necesita poder para protegerse a sí mismo. Algo de esto sugirió en uno de los debates presidenciales el candidato Kuczynski. Es absolutamente fundamental deslindar con el narcotráfico, no tener ninguna asociación con el lavado de dinero. Lamentablemente, señora Fujimori, sus congresistas electos, 11 están siendo investigados por lavado de activos, de los cuales 5 están siendo investigados por conexiones del lavado de dinero con el narcotráfico. Eso es gravísimo, porque eso nos dice que en los próximos años corremos el riesgo aquí de tener un narcoestado. Fujimori niega las acusaciones. Yo rechazo tajantemente las afirmaciones del señor Kuczynski, en la que señala que Fuerza Popular tendría algún vínculo con el narcotráfico. Un especialista de la DEA que trabaja en Lima señala que el narcotráfico constituye un circuito productivo, comercial y legal de mercancías prohibidas internacionalmente que implica producción, distribución, comercialización y blanqueo de capitales.
En este proceso se hacen involucrados diversos actores sociales, campesinos y peones, personal de los laboratorios químicos, transportistas de diversas clases, expertos en logística, personal de seguridad, asesinos a sueldo, expertos en finanzas, mediadores y los grandes jefes. Hoy en día, Perú es uno de los países donde se produce pasta básica de cocaína y se refina la cocaína. Anteriormente no era así, pues la droga era enviada a Colombia para ser refinada. En las últimas semanas, en Colombia fue detenido Gerson Galvez Calle, Caracol, uno de los principales narcos peruanos. Uno de sus socios buscó directamente ser candidato a la presidencia del país. Y hace pocos días, un comisario cayó en un operativo con 119 kilos de cocaína. Con niveles de desigualdad altos en muchos países de América Latina y todavía de pobreza altos también. 20%, por ejemplo, es en Perú. Hay varias naciones que están en riesgo de transformarse en narcoestados. Lo que da ese negocio es muy claro, ¿verdad? Sí, y esto es algo que sucede en la región, ¿no? Todo lo que estamos hablando repercute en toda la región y por eso estaría bueno saber sobre todos estos puntos que hablamos de Perú. ¿Cómo le repercute a Uruguay todas estas noticias? Bueno, es un cliente importante para Uruguay. Además de la relación política que mencionamos en muchos organismos donde se comparte espacio de discusión y de decisión, está la parte dura, tanto de inversiones, donde Perú es importante, en 6 sectores uruguayos hay inversión peruana, pero también en materia comercial ocupa el lugar 17, que no es un lugar menor, con más de 200 millones de dólares de comercio y una cosa que a Uruguay no le pasa frecuentemente, que es que tiene balanza comercial favorable con Perú. Esto quiere decir, Uruguay le exporta más de lo que importa. Y sobre todo le exporta en sectores que a nosotros nos importa, porque por un lado trae productos de materias primas, que es el drama de Perú, de producir, como decíamos hace un rato, mucha materia prima, de poco valor agregado, mientras que Uruguay logra venderle aspectos que tienen que ver con valor agregado y eso hace interesante ese comercio, no solo en el volumen, sino también en la composición. Y la tendencia en la relación con Perú ha sido de aumentar ese valor agregado, que es el gran desafío de un país como el nuestro. No solamente aumentar la cantidad de exportaciones, sino la calidad de esa exportación. Entonces, lo que define el próximo gobierno de Perú, según cuál sea, y eso es lo increíble que nos está pasando, aún no sabemos qué gobierno va a tener Perú, va a tener que ver con alguno de estos perfiles, porque la apertura de Perú hacia otras regiones, el desarrollar algunos sectores, proteger otros, repito, lo más probable es que termine quedando un empresario al frente de Perú, va a tener una mirada particular sobre estas cuestiones, tiene que ver con nosotros. No estamos solamente haciendo un análisis de un país por un ejercicio de interés en términos de información. También hay, es un país de América Latina, influencia y lo que pase con ese gobierno va a determinar algunas de las cuestiones que tienen que ver con nosotros. Muy bien, Álvaro, la seguimos en cualquier momento. Te agradecemos tu presencia hoy con nosotros. Antes de irte, una pregunta. ¿Sos de andar en bici por la ciudad? Todo lo que puedo, dentro de las limitaciones que todavía tenemos en Uruguay. Trabajo en una fundación alemana y uno recorre Europa y te encontrás con muchísima frecuencia el aumento de la utilización de ese vehículo, igual que el servicio público, ¿no? Uso mucho el servicio público, la bicicleta hasta ahora la logro utilizar como un medio de transporte, más por deporte que por traslado. Bueno, gracias, Álvaro. La pregunta viene porque nosotros estamos ahora para presentarles a ustedes un tape sobre una de las ciudades más amigables del planeta con las bicicletas, es Copenhague. Sí, Copenhague tiene 350 kilómetros de ciclovía y recientemente se agregaron 13 kilómetros más sobre la bahía. Nos vamos a Dinamarca. Hace pocos días Copenhague inauguró el último trayecto para bicicletas en el marco del sistema de carriles y bicisendas. El tramo está en un trayecto alrededor de la bahía y tiene 13 kilómetros de extensión y se va a añadir a los carriles de bicicleta que ya existen en la ciudad, que alcanzan actualmente a unos 350 kilómetros. Algunos de los tramos de las bicisendas creadas ya cuentan con el mayor número de ciclistas en el mundo. Cada día, por ejemplo, 41.400 ciclistas cruzan el puente viejo del puerto Kynebelsbro en promedio. Y cada día, 42.600 ciclistas pasan calle abajo por la ruta Nordbrogade. Además, los nuevos puentes de bicicleta han creado un carril ininterrumpido que se espera aumente el número de ciclistas aún más.
La ruta cuenta con letreros especiales, algunos de los cuales ayudan a los ciclistas a seguir una llamada ola verde de señales de tráfico y semáforos para hacer la ciclovía más fácil y más rápida. Los ciclistas desde el extranjero se mostraron impresionados por la obra. Es más fácil ir en bicicleta en Copenhague que en las zonas de Ámsterdam, dijo Roland Kiersbank, de la capital holandesa, que también es famosa por sus bicisendas. Es agradable, tiene mucho más infraestructura y parece que el ritmo de circulación es mucho más relajado y organizado, dijo Chubesi de los Estados Unidos. La arquitectura está mucho más orientada hacia el ciclismo. Aquí las bicicletas desempeñan un rol mucho más importante que en la ciudad de Trier, de donde soy originario. Yo diría que es mucho mejor de lo que estamos acostumbrados, dijo Karl Eckhardt de Alemania. Las tiendas de alquiler de bicicletas a lo largo del puerto de Copenhague esperan un buen negocio y un aumento de los turistas, ya que la ruta pasa por la estatua símbolo de la capital noruega, la Sirenita, y también por zonas de nueva arquitectura y diseño, así como lugares para conocer y también nadar. Además, hay lugar para la innovación. Klaus Bondam, titular de la Federación Danesa de Ciclistas, dijo que si queremos ser la mejor ciudad del mundo para el ciclista, creo que es bastante justo tener un sistema que también incluya innovaciones tecnológicas. Tenemos una bicicleta eléctrica que tiene una tableta adelante con un mapa incorporado y un planificador de rutas, así que básicamente vamos a llevar el ciclismo a un nuevo nivel. Bueno, ahí teníamos algunas buenas ideas que tal vez alguna de ellas se pueda aplicar en Montevideo para expandir las ciclovías en la ciudad. Sí, hay un trabajo que se está haciendo ya, ¿no? Desde hace un tiempo en la Ciudad Vieja ahora tenemos bicicletas públicas que pueden ser utilizadas para circular. Hay un circuito para que une las universidades de Montevideo con bicicleta. Creo que es una iniciativa buena, aunque me parece que igual estamos lejos, ¿no? Es complicado andar en bicicleta en Montevideo. Muy bien, ahora te propongo, Maxi, ir a un tema distinto, un organismo multilateral, un organismo que integran muchas naciones. Vamos a conocerlo un poquito más. Hoy en día tiene un secretario general uruguayo, Luis Almagro. Hablo de la Organización de Estados Americanos, de la que mucho se habla, sobre todo por la situación en Venezuela en las últimas semanas, pero vamos a conocerlo más. Sí, vamos a conocer un poco de su historia, la influencia de Estados Unidos en esta organización, lo que fue la polémica suspensión de Cuba cuando veíamos el tape de Fujimori, cuando sucedió el autogolpe en Perú. En el 92 no hubo una... La OEA no se pronunció sobre eso, como que dio a entender que estaba dentro de lo aceptable, no sucedió nada. Bueno, hoy con Venezuela, sin que haya un autogolpe, se habla de aplicar la Carta Democrática Interamericana por parte de Luis Almagro, pero vamos a conocer un poco más sobre el origen de la OEA, de dónde viene todo esto, que hoy lo tenemos más presente porque está Almagro y porque es un tema recurrente de las últimas semanas. Organización de Estados Americanos. La primera conferencia internacional americana tuvo lugar en Washington del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. 18 estados americanos participaron de esta conferencia, en el que se acordó establecer una Unión Internacional de Repúblicas Americanas con sede en Washington. Posteriormente, la Unión Interamericana de Repúblicas Americanas se transformaría en la Unión Panamericana y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos. La Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, reunida en Río de Janeiro, Brasil, en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, y cuando comenzaba a gestarse la Guerra Fría, adoptó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin de asegurar la legítima defensa colectiva ante un eventual ataque de una potencia de otra región y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos estados partes del tratado. Este tratado se aplicó por primera vez recién en 1960, cuando se condenó a República Dominicana por haber auspiciado el atentado contra Rómulo Betancourt, en ese momento presidente constitucional de Venezuela. A través de los años se crearon instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, el Comité Jurídico Interamericano, el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente atraviesa una seria crisis financiera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue el resultado de un proceso de negociación que comenzó en 1945. El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la OEA, con la cual confirmaron su respaldo a metas comunes y al respeto a la soberanía de cada uno de los países. Originalmente, se propusieron varios nombres para la nueva institución: Unión, Comunidad Regional y Organización. Luego de haberse elegido esta última designación, se discutió sobre el uso de estados, naciones o repúblicas. No se optó por el término repúblicas a fin de no excluir otras formas de gobierno que pudieran existir en la región, y se rechazó la opción naciones por ser este término más cultural o sociológico que jurídico. Así se gestó el nombre que conocemos en la actualidad: Organización de los Estados Americanos. En 1962, por órdenes de Estados Unidos, Cuba fue expulsada de participar en la organización. La parte operativa de la resolución decía literalmente que la adhesión al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y que el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista rompía la unidad continental. El 3 de junio de 2009, en la 19ª Asamblea General de la OEA, se logró un acuerdo entre los cancilleres de los países integrantes de la OEA para la reinclusión de Cuba en la entidad. El 4 de julio de 2009, Honduras fue suspendida como miembro del organismo, luego de que el golpe de Estado de ese año enviara al exilio al presidente Manuel Zelaya y de que el nuevo presidente interino rechazara el ultimátum de la OEA para restituir a Zelaya en su puesto presidencial. El 1 de junio de 2011, Honduras se reincorporó a la OEA. El país centroamericano volvió al organismo continental 4 días después de que Zelaya regresó del exilio en República Dominicana, la principal demanda de los Estados miembros de la OEA para permitir el reingreso de Honduras a la organización. Actualmente, 35 países forman parte de la Organización de Estados Americanos. Les recordamos para todos los que nos están siguiendo, Jorge, que el programa va a quedar colgado en la videoteca del canal en tnu.com.uy. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @7mmillones, y todos los informes que compartimos con ustedes aquí en 7.000 millones estarán en el portal de TNU. Excelente. Tenemos ahora que hacer una pausa, pero después venimos a Brasil. ¿Qué está pasando? Obviamente una situación política muy complicada en Brasil, con acusaciones a nivel del Poder Judicial, con dificultades del presidente interino. El ministro de Transparencia debió renunciar, eso ya prácticamente lo dice todo. La presidenta Dilma Rousseff suspendida. Nuestro corresponsal en Brasil nos va a traer detalles. Francho Barón, eso después de la pausa. Se los decía Jorge antes de ir a la pausa, vamos a hablar de la situación de Brasil, el momento político que atraviesa el país norteño, y qué mejor forma de conocer lo que está sucediendo en Brasil que desde Brasil con nuestro corresponsal Francho Barón. Lo vemos. El gobierno brasileño del presidente interino Michel Temer ha tenido un arranque contradictorio, mientras el nuevo equipo económico encabezado por Enrique Mirelles recibe los aplausos del mundo financiero, expectante ante los cambios que se avecinan en la conducción económica del país. 2 de sus ministros ya han abandonado los cargos bajo sospechas de corrupción: el titular de Planificación, Romero Yucá, y el de Transparencia, Fabiano Silveira. El tiempo corre y Michel Temer se encuentra ante la titánica tarea de encarrilar la economía brasileña en un momento en el que se acaban de confirmar 2 años consecutivos de recesión, la peor de los últimos 25 años, según sostienen los analistas. Temer pide algo de tiempo. Y no será en un plazo de 12 días o de un mes, 2 meses, 3 meses. No será en 12 días o en 1, 2 o 3 meses que vamos a sacar al país de la crisis. Esto va a llevar tiempo, pero si este gobierno llega al 2018 y entregamos el país para que lleve a cabo unas elecciones en paz, habremos hecho un buen trabajo. Nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente.
El titular de Finanzas, por su parte, ha presentado un plan de ajuste del que no se conocen los detalles, más allá de que se vaya a establecer un techo del gasto que indiscutiblemente tendrá su reflejo en recortes presupuestarios. Lo que nós criamos é algo mais importante. Lo que hemos creado ha sido algo más importante, algo más estructural y con un efecto de gran seriedad, que es establecer un techo a la evolución del gasto público en los próximos años. Da despesa pública nos próximos anos. Mientras tanto, también corre el tiempo en el proceso de juicio político a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, que se tramita ahora en el Senado. El escenario más probable que se baraja en este momento es que el juicio tenga un desenlace entre julio y agosto. Lo que está siendo implantado por este gobierno provisional no fue aprobado por la población. Las protestas contra el gobierno de Michel Temer continúan, aunque cada día que pasa van decayendo en su intensidad. Ahora todas las miradas apuntan a la celebración de los Juegos Olímpicos, que prometen ser controvertidos por la situación de crisis general que azota al país. La preocupación general por el impacto que pueda llegar a tener el virus del Zika, que en realidad por cuestiones climáticas no debería ser un problema durante el próximo mes de agosto, que es cuando se celebrarán estos Juegos Olímpicos, y la creciente sensación de inseguridad apoyada en datos estadísticos, acaban de configurar un panorama bastante negativo para Brasil en un momento en el que justamente está bajo los focos de todo el planeta. Es lo que los analistas llaman la tormenta perfecta, y dependiendo de la capacidad del país de pasar por esta encrucijada, mayor o menor será su credibilidad como potencia regional en los próximos años. Desde Río de Janeiro, Francho Barón. Bien, Francho hablaba de la tormenta perfecta y es clarísimo. Una economía que sigue cayendo en picada en Brasil, como lo hizo el año pasado. Hay perspectivas de que siga cayendo este año y también el próximo. Además, un sistema político que está fuertemente cuestionado. Todos los partidos tienen involucrados en los principales casos de corrupción que se están analizando a nivel de la justicia. Y además los políticos que se contestan con cartas judiciales todo el tiempo. Sí. Es decir, que ya hay un nivel de judicialización de la política que genera mayor desconfianza en el Poder Judicial. Sí, un gobierno interino de Temer, que Temer está haciendo todo lo posible para que no parezca un gobierno interino, ¿no? Para que parezca un gobierno definitivo. Pero bueno, el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff va a ser el que va a terminar determinando qué va a ser del futuro de Brasil. Un ejemplo nada más. El senador Romario, el ex delantero de la selección de fútbol, dijo que podría cambiar su voto. Hacía muchas moñas en el fútbol, parece que en política también lo puede ser. Es decir, que podríamos tener nuevamente a Dilma en el gobierno en poco tiempo, en el marco de estas negociaciones que se realizan a nivel parlamentario, que a veces uno mira de afuera y dice un nivel de caos increíble, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito más en detalle quién es Dilma Rousseff, ¿te parece? Sí, veamos el informe. E presidente do Conselho de Dilma Habana da Silva Rousseff nació en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947. Hija de madre brasileña y padre búlgaro, Dilma se crió en el seno de una familia de clase media alta. Se instruyó en un colegio público. Mientras estudiaba en el secundario, tuvo lugar el golpe de Estado en el año 1964. Desde aquel momento comenzó a militar en el movimiento de resistencia contra la dictadura militar. Siendo estudiante secundaria, comenzó a militar políticamente en la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera, para formar luego parte de la organización guerrillera Colina, reorganizada más adelante como Bar Palmares, uno de los grupos armados más grandes formados contra el régimen militar. Fue detenida en el año 1970. Un tribunal militar la condenó, fue torturada y permaneció presa durante 3 años. Una vez libre, se radicó en el estado de Río Grande del Sur, donde estudió la carrera de Economía, recibiendo la licenciatura en la Universidad Federal de ese estado en el año 1977. Con la apertura gradual hacia la democracia que abrió la dictadura militar en la década de 1980, Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laborista, PDT, dirigido por Leonel Brizola en el ámbito nacional,
llegando a ser secretaria de Minas y Energía del Estado en la década de 1990. En el año 2001 rompió con el PDT para ingresar al Partido de los Trabajadores, encabezado en el nivel nacional por Luis Ignacio Lula da Silva, quien al asumir la presidencia en el año 2002 la nombró ministra de Minas y Energía. Tras el escándalo de corrupción de las mensualidades, conocido como Mensalao, el jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, debió renunciar y fue reemplazado entonces por Rousseff. Ella renunció a ese cargo el 31 de marzo del año 2010 para presentarse a la presidencia de Brasil, resultando electa en segunda vuelta con el 56% de los votos. Asumió el cargo el 1 de enero de 2011, siendo la primera mujer que ostenta el cargo máximo de dirigente político de Brasil. Bien, ya faltan pocos minutitos para terminar el programa. Antes de irnos, 7.000 millones tiene que hablar notoriamente de lo que ha sido ayer el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí. 5 de junio se conmemora ese día y les proponemos un informe al respecto. Sí, porque este año lo que se conmemora es la defensa a la biodiversidad y la preservación de las especies. Y por eso vamos a hablar de algo que sucedió en Rusia, Jorge, porque allí 2 leopardos persas fueron soltados en unas montañas donde el hombre no puede acceder, donde solo se puede acceder en helicóptero. El tráfico de animales es uno de los delitos más cometidos internacionalmente según el análisis de Naciones Unidas. Vamos a ver esta reintroducción entonces. Los 2 leopardos persas están siendo sometidos a los preparativos finales antes de ser liberados desde el centro de conservación cerca de la ciudad rusa de Sochi. Nacidos en el año 2013, un macho llamado Akun y una hembra, Victoria, serán liberados en las montañas del Cáucaso Norte, a unos 70 kilómetros de Sochi. A su futuro hábitat solo se puede llegar en helicóptero. Natalia Dronova, coordinadora del programa de especies en peligro de extinción del Fondo Mundial de Vida Silvestre, dice que los 2 leopardos ya superaron con éxito una evaluación final en el centro de conservación y son totalmente aptos para sobrevivir por su cuenta. Este año estamos evaluando estos leopardos para asegurarnos de que podemos liberarlos en su hábitat natural. Evaluamos sus habilidades para cazar, para tomar decisiones independientes, así como su actitud hacia los seres humanos. Deben evitar los seres humanos y en el futuro, mientras que vivan en la naturaleza, no se supone que deban tratar de encontrarse con los seres humanos o buscar contacto con ellos. Un tercer candidato para su reintroducción en el medio natural, un joven llamado Simbad, llegó de Francia el año pasado y tiene necesidades de formación adicional, de acuerdo con los investigadores del centro. Los expertos han instalado equipos de seguimiento en los árboles alrededor del futuro hábitat de los leopardos y han puesto collares con sistemas de posicionamiento global GPS en sus cuellos. Los zoólogos tienen como objetivo liberar leopardos en el medio natural al menos una vez cada 2 años. Ellos esperan que los animales se reproduzcan en condiciones naturales. Sostienen que la densidad de los ungulados, animales de pezuña, presas elegidas por los leopardos, permiten al menos que 50 leopardos puedan vivir en las zonas montañosas del norte de Sochi. Los animales pueden vivir allí casi completamente aislados, según dice Igor Chestin del Fondo Mundial de Vida Silvestre. No hay ni carreteras, ni áreas pobladas o líneas de transmisión eléctrica allí. No hay acceso al público, de hecho. Sí, algunos turistas pasan de vez en cuando a lo largo de los valles, pero por lo demás es una zona absolutamente segura. Sin embargo, el territorio adyacente al futuro hábitat del leopardo persa podría ser puesto en peligro por el desarrollo comercial que se avecina, según advierten los ecologistas. Hoteles, casas y otras instalaciones recreativas podrían multiplicarse allí a menos que las autoridades detengan el proceso. Juliana Beresnaya, representante de la vigilancia ecológica en el norte del Cáucaso, dice que los complejos construidos cerca del hábitat, si se desarrollan aún más, van a tener un impacto significativo en la naturaleza en el lugar donde los animales salvajes viven. Creo que después de todo tiene que haber prioridades en términos de cumplimiento de los compromisos internacionales y la preservación de los territorios naturales especialmente protegidos. Originalmente, todos estos centros turísticos fueron construidos en los terrenos de la Reserva Natural Sochi y eran parte de un proyecto estatal, pero ahora es diferente. Se trata de una empresa privada y yo creo que se debería desarrollar en algunos otros lugares. Esa reserva es un patrimonio de la humanidad.
Frente a esta situación, el ministro ruso de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Sergei Donskoy, desestimó los temores sobre la destrucción del hábitat de los leopardos. En este caso, el gobierno va a tomar una decisión, pero la definición de proceder con el desarrollo de cualquier obra de construcción en la Reserva Natural de Sochi no se ha tomado todavía. Crece mucho el sector turístico y muchas veces termina afectando el ambiente. Son combinaciones que hay que tener especial cuidado a la hora de realizarlas. Sí, es así, Jorge. Y bueno, como quien no quiere la cosa, se nos hicieron las 10 de la noche. Estamos llegando al final de esta primera edición de 7.000 millones. En la siguiente entrega vamos a compartir unas imágenes increíbles de un festival de luces en Sydney, el festival de luces más grande del mundo, 90 edificios iluminados, música, conferencia, imágenes muy lindas que vamos a compartir en la segunda entrega de 7.000 millones. Por supuesto vamos a ampliar todo lo que pasa en Perú cuando se defina quién es el presidente de la República electo en los comicios que se realizaron ayer. También vamos a abordar otros temas regionales junto a Álvaro Padrón y mucho más. Ahora quedan en compañía de Estadio 1. Nos vemos.